Bienvenidos a la asignatura de estudio de precios en su sesión 11. Y ya entramos al tema 3, casi estamos por terminar, donde vamos a estudiar la estructura y la metodología para fijar precios en función de la demanda. Aquí ya vamos a verlo desde un punto de vista de las empresas como demandantes y oferentes, así como el comportamiento de los consumidores. Y también vamos a ver la fijación empírica y del buen juicio, caso contrario a una fijación de precios determinada y adecuada correctamente. Y el tercer punto será el análisis trade-off o para la fijación de precios, donde vamos a entender y comprender cómo se da el proceso de la fijación de precios a través del intercambio en el comercio exterior de productos o servicios, a lo mejor con menor precio pero con mayor calidad. De esta manera, el objetivo va a estar relacionado directamente con la relación entre el precio y la demanda, donde la demanda provoca cambios en las ventas, en los clientes, y generalmente estos cambios son sobreestimados o mal comprendidos dentro del proceso de las transacciones. En cuanto a la elasticidad, vamos a ver que afecta directamente a la demanda primaria y a la secundaria, de acuerdo a las necesidades, a los gustos y a la satisfacción de los demandantes. Y esta no siempre sería más elástica que la primaria y varía según la marca y el ciclo de vida de los productos. Esto es muy importante saberlo, conocerlo, ver todo este proceso para poder entender cómo se fijan los precios basados en la demanda y sobre todo en la teoría económica, donde el comportamiento tiene que ver con los fenómenos exógenos dentro de la teoría de los precios. Los precios altos tientan a los competidores al ingresar al mercado porque van a obtener mayores ganancias. Sin embargo, fuerzan a nuestros competidores a buscar sustitutos y esto hace que la competencia sea mucho más feroz. El comprador actúa consistentemente y en forma predecible, de acuerdo a las circunstancias, pero también de acuerdo a sus necesidades y a sus capacidades de ingreso. Por ello es bien importante llevar un seguimiento de cómo la fijación de precios tiene que ver directamente con la demanda, con los consumidores, con la capacidad de sus ingresos y también con la adquisición y satisfacción de sus necesidades, que sean de calidad y que sobre todo logren obtener los objetivos que se pretenden. En este caso vamos a ver que no existen las compras por impulso, todo tiene una razón de ser, puede ser económica, puede ser comercial, puede ser financiera o puede ser de otra índole, pero siempre no podemos hablar de un impulso, tiene que haber un fenómeno, tiene que haber una situación, una circunstancia que lo lleve a un determinado comportamiento. De esta manera, si un comprador prefiere el producto A al producto B y el B al C, prefieren el A o el C. Entonces esto es muy importante verlo gráficamente y saber su comportamiento para ir buscando un mejor entendimiento. Vamos a ver entonces que dentro del objetivo de el que trata esta sesión está encaminado a ver si hay ilusión o desilusión de la compra de los productos que ofertan las empresas en el mercado, sobre todo de tipo comercial, y tiene que ver un aspecto muy importante como la fijación del precio. Entonces no existe la desilusión, no hay diferencias entre la utilidad obtenida y esperada, ya que a mayores precios nos proporcionan, mayor será la utilidad.
Eso sí lo vemos desde el punto de vista de la ley de la oferta. Pero la utilidad aumenta a tasa decreciente con el aumento de la cantidad consumida. Y ahí vamos a ver las variaciones de las cantidades y de los precios y nos va a arrojar como consecuencia un análisis más profundo del mercado. ¿Por qué es importante estudiar la fijación del precio desde el punto de vista de la demanda? Pues es muy importante porque es el comportamiento basado en la teoría económica, en la cual tiene una serie de leyes basadas en la demanda que nos van a dar una predicción del comportamiento de los demandantes, pero también en base al comportamiento de los demandantes vamos a ver el comportamiento de los oferentes al poner su producción al servicio de los consumidores finales. Por lo anterior, el objeto de esta unidad es analizar la fijación de los precios en función de la demanda, donde estudiaremos el comportamiento de los compradores en base a la economía de los mismos, sus efectos, y por contraparte vamos a ver cómo se fija el precio en forma empírica, el precio basado en los comportamientos reales de los ingresos y de las variables que tienen que ver con el consumidor final. Y esto también nos va a ayudar a comprender muchas veces por qué debe haber un buen juicio o un juicio equilibrado en la toma de decisiones para fijar los precios. Muchas veces también la oferta y la demanda son fenómenos rigurosos que traen consecuencias económicas. Sin embargo, ahí es donde entran las estrategias de fijación de precios basados en el mercado y principalmente en un estudio más profundo de la demanda. ¿Por qué? Porque vamos a observar en forma directa todos los precios y su comportamiento, así como los clientes van a reaccionar de acuerdo a la subida o a la bajada de los precios. De esta forma, las empresas comercializadoras también entrarán dentro de un sistema del comercio exterior, que es otro punto de vista donde vamos a ver el análisis del trade-off o del comercio exterior y su comportamiento del comercio con otros países. Aquí estaríamos hablando del comercio internacional, que tiene que ver con el consumo nacional y su capacidad para poder exportar. Y esto trae como consecuencia una competencia globalizadora, por la cual están todas las empresas dentro de un sistema mundial de comercialización. Y por ello no escapamos a la globalización de la cual hemos hablado mucho en principio. ¿Cuáles son los parámetros en función de la fijación de precios en demanda? Bueno, primero los métodos de fijación de los precios que se basan en la demanda parten de ciertos principios donde habitualmente tienen que ser dentro del mercado interno. ¿Por qué razón? Porque ahí hay un comportamiento donde se conocen las características de los oferentes y de los demandantes, de tal manera que este comportamiento se va a ver desde un punto de vista de los consumidores, porque en base a ellos es como se hace el manejo de la demanda y de la fijación de los precios, de acuerdo a las necesidades, a las capacidades, a los gustos de los mismos consumidores y sobre todo que satisfagan sus necesidades. Ese es un aspecto muy importante para establecer un sistema de fijación de precios equilibrado, porque también es muy importante entender el comportamiento de los consumidores, porque si no, de otra manera van a fracasar las empresas obteniendo menores utilidades por la adquisición de productos de acuerdo a la capacidad de los demandantes. Por ello es muy importante estudiar ese comportamiento, satisfacer las necesidades del mercado y sobre todo llegar a los mercados meta para lograr los objetivos que se plantean las empresas.
Se debe tener en cuenta que este conjunto de métodos que vamos a estudiar y vamos a ver en esta sesión se fundamentan en la toma de decisiones en la que los consumidores van a valorar los productos, así como las empresas desarrollarlos y producirlos adecuadamente para que se conjugue el precio con la calidad de los productos o servicios. Y también las empresas, desde su punto de vista, lo van a ver desde la utilidad y los consumidores desde su necesidad y de la satisfacción de la misma. Entonces, estos aspectos relacionados con la demanda nos van a enriquecer y nos van a ayudar a comprender mejor por qué la fijación de los precios está determinado en primer lugar por este mercado, basados en la teoría económica. Una vez haciendo un estudio pormenorizado de las características del mercado, entonces se van a aplicar una serie de estrategias que se van a lograr para establecer determinadas circunstancias para fijar precios adecuadamente. Por ello, vamos a ver entonces algunos aspectos relacionados a salirse de los parámetros de las teorías de la oferta y de la demanda, pero también tienen que entrar las empresas en una cordura económica, en una cordura de satisfacción de las necesidades, pero siempre estudiando el costo. Eso es muy importante. Entre los conceptos que son tenidos en cuenta de forma muy explícita o de forma implícita, que van encaminados a destacar la asociación de la calidad con el precio, que es lo que tienen que resolver las empresas, para de esta manera que los consumidores satisfagan esas necesidades, y la asociación de ese prestigio con el precio va a dar como resultado una satisfacción de los demandantes. Tanto un efecto como el otro inciden de manera finalmente que nos van a trasladar algunos efectos que nos van a ayudar a comprender por qué ese tipo de movimientos que se van a corresponder con las funciones de la demanda. De tal forma que los análisis de calidad y de precio son muy importantes dentro del mercado para poder lograr la satisfacción de esas necesidades de los consumidores y para poder entrar en unos niveles de categoría de los productos, así como de los alimentos, para que arrojen resultados positivos y como contraprestación las empresas logren sus utilidades al satisfacer adecuadamente las necesidades de los consumidores, no solamente en precios, sino en calidad también, que eso es muy importante. Y esos precios que se establecen cuando inicia el lanzamiento de un producto muchas veces son menores a sus costos, pero en la medida que van logrando sus objetivos en los mercados meta y van logrando también ese posicionamiento en el mercado, los precios van a buscar un equilibrio entre la oferta y la demanda, y la fijación de esos cada vez va a ser más adecuado para los consumidores y de esta forma mantener sus utilidades que habían establecido desde un principio. Por ello, la fijación de la función de la demanda es muy importante para poder entender cuáles van a ser los procesos posteriores cuando se tomen decisiones de estrategias de precios desde el punto de vista del mercado. Esto es muy importante por la razón de que tenemos que ver cuáles son las ventajas también y los inconvenientes, porque de esta manera vamos a saber si la teoría económica nos va a resolver las situaciones que nosotros necesitamos para la fijación de precios como empresarios, como oferentes. Pero por otro lado nos van a dar los elementos también necesarios para comprender si verdaderamente los consumidores están logrando satisfacer calidad-precio, precio-prestigio y sobre todo si van a satisfacer sus necesidades fundamentales. Y esto nos lleva a comprender y a estudiar los métodos de fijación de precios que se basan en la demanda en forma general,
en primer término. ¿Por qué? Porque nos van a presentar un conjunto de ventajas que son asociadas a todas las variantes que se presentan, a algunos tipos de situaciones que vamos a ver y que vamos a analizar, y vamos a poner ejemplos muy claros para que se vaya entendiendo el complejo y difícil proceso de la fijación de precios. Entre estos están las ventajas que podemos destacar, son esos métodos que tienen en cuenta el comportamiento de los consumidores e intentan reflejarlo en el sistema de fijación de precios, buscando siempre un equilibrio. Como lo veíamos en las gráficas, el punto de equilibrio entre la oferta y de la demanda, que es el precio ideal de fijación de las empresas y es el precio ideal de adquisición de los consumidores. Sin embargo, para eso pues se tiene que llevar un estudio metodológico, un estudio bien organizado, sistematizado y sobre todo lograr los parámetros necesarios para obtener esa fijación de precios adecuada. Por otro lado, como ventajas está la aproximación realizada al cálculo del precio. Esto es lo que muchas veces se complica más, es uno de los aspectos más complejos, porque tiene que lograr reflejar en esos resultados, tanto la oferta como la demanda estén en ese punto de equilibrio. En la mayoría de los casos intenta reproducir la situación real de la compra o de la decisión en el mercado, pero para ello es muy importante poder entrar en un estudio mucho más pormenorizado de los aspectos en los cuales las variables de la demanda nos van a arrojar resultados y de esa manera tomar determinadas decisiones que nos van a ayudar a comprender ese tipo de métodos. Pero sin embargo también es importante ver los inconvenientes. ¿Por qué razón? Porque figuran algunos que nos van a distorsionar la visión y no lograr los objetivos. Uno de ellos es la dificultad de consecución de la información necesaria para desarrollar esos métodos, porque es muy complejo el estudio del comportamiento del consumidor, no solamente para satisfacer sus gustos, sino para satisfacer también sus necesidades. Y para ello tiene que estudiarse métodos que están basados en los costos, y eso es importante. Si un producto tiene mayor costo que el precio de venta final, hay un grave desequilibrio. Sin embargo, el consumidor lo va a aceptar la fijación del precio si es alto, siempre y cuando la calidad sea la adecuada y reúna las características que piden estos consumidores finales. Por otro lado, existen un conjunto de variables que influyen sobre la reacción de los consumidores, como son las variaciones de precios de los competidores. Ahí es muy importante hacer un estudio pormenorizado, un seguimiento de los costos de los competidores, porque estos hacen que se caigan las ventas de las empresas con menos potencial económico, o hablando en términos más claros, las empresas pequeñas o microempresas que compiten con empresas medianas o grandes empresas nacionales o empresas internacionales extranjeras como las multinacionales. Entonces ahí viene una gran competitividad. Sin embargo, los precios, en base a la demanda y a la teoría económica, siempre buscan la tendencia a un equilibrio, y además los costos se han ido globalizando de tal forma que los precios son similares tanto en empresas pequeñas, medianas como grandes. También, sin embargo, no hay que dejar este punto de lado al saber que es un inconveniente importante. Otro de ellos es la elasticidad de la demanda, del precio, que no permanece constante a lo largo del tiempo, ni tampoco a lo largo de las diversas variaciones de los niveles de precio. Esto hace, por lo tanto, más difícil su estimación. ¿Por qué? Porque hay mucha variabilidad, y lo vemos como ejemplo
lo que está pasando con el huevo, por ejemplo, en México. Sus precios se dispararon casi al doble y entonces trae una consecuencia exógena, como es la gripe aviar. Entonces, eleva el precio del huevo en una región, pero sin embargo, desde el punto de vista de la teoría económica, trae una consecuencia a nivel nacional. Quizá no a nivel internacional, porque es un mercado nacional en México que se está produciendo este fenómeno, pero sí es un efecto multiplicador, porque resulta que la carne es más cara, es más económica que el huevo, siendo que antes era al revés. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el efecto multiplicador, a través de la teoría de la demanda, trae como consecuencia que suban los precios y baje la demanda de los productos complementarios. Ahí vemos un ejemplo muy claro de la elasticidad precio-demanda. ¿Qué pasa cuando los consumidores ven que la estimación de los precios es mucho mayor en los productos que ellos comúnmente consumen? Por ejemplo, alimentos. Dejan de comer o dejan de adquirir algunos alimentos que son más caros por otros que son más económicos. Entonces la elasticidad del precio-demanda opera en forma directa y la estimación de los precios va cambiando en la manera en que el mercado se comporta de esa forma. Esas son las graves dificultades a las que se ve enfrentada la teoría económica y principalmente las empresas que están compitiendo con los precios de estos productos. Es por eso importante ver algunos ejemplos que nos van a ayudar a comprender de mejor manera cómo se fijan esos precios basados en el mercado. Estos métodos que se basan en la demanda y en el mercado son aquellos que tienen en cuenta una interacción entre el precio y la demanda, donde también se observan las relaciones del consumidor para incorporarla a los precios y a la fijación de los procesos de los mismos. Estos llevan una secuencia, pero no escapan al efecto multiplicador, y esto pues trae graves desventajas entre las empresas y sobre todo entre los consumidores que adquieren los productos. En esta categoría de métodos podemos encontrar el análisis marginalista. Este análisis marginalista es un método de la elasticidad del precio-demanda, donde el valor percibido y el método del valor de uso, entre otros, se interrelacionan para conocer cómo estos métodos interfieren en lo que es el comportamiento real del mercado. ¿Por qué razón? Lo veíamos con los alimentos básicos. Cuando no puede el consumidor adquirir un determinado producto que es básico y necesario para su alimentación, pero que su precio es mucho mayor, entonces la elasticidad se va desplazando de la parte de la oferta y de la demanda sobre el precio. Si sube el precio, se va a desplazar la demanda mucho menor y se va a reflejar en la baja de la venta de las empresas. Si el precio es menor, la demanda se va a desplazar hacia la derecha y va a ser mucho más consumido el producto. Pero en la medida que los productos básicos o los preferidos por los consumidores se eleven de precio, van a buscar productos sustitutos o complementarios que sean menores a los precios que adquieren normalmente. Y ahí es donde empieza ese desplazamiento, donde la información va a variar de acuerdo a los fenómenos de la demanda de los productos. Y esto trae como dificultad la obtención de esos productos y sobre todo porque la información no va a ser muy clara y estos fenómenos que son consecuencia de las crisis económicas o que son consecuencia de los aspectos de la salud que hace que se encarezcan los productos básicos, entonces va a influir en los complementarios y por ello entonces es importante comprender cómo se fijan los precios en función de una demanda equilibrada.
Y aquí vamos a ver que cuando la organización consigue poner un funcionamiento en un sistema de toma de información correcto y adecuado y sobre todo bajo un equilibrio, esto nos va a traer que los métodos arrojen mayor información y más fidedigna y sobre todo que las empresas fijen precios que sean más adecuados. Los resultados suelen ser bastante favorables, puesto que atienden a en cierta medida a los factores que tienen en cuenta los compradores a la hora de tomar la decisión de adquirir tal o cual producto. Entonces, teniendo una información adecuada y no habiendo sobresaltos en el mercado, va a haber una fijación equilibrada y una adquisición de los mismos de igual manera. Entonces, aquí vemos cómo en el análisis marginalista, el planteamiento del método de la fijación de los precios está basado en análisis microeconómicos donde entran las leyes de la oferta y de la demanda y donde los agentes independientes son los actores dentro de la fijación de los precios. Por un lado, tenemos a las empresas que son los oferentes, los que producen, los que ofrecen, y sabemos que a mayor precio, mayores utilidades. Pero vamos a ver del otro lado de los demandantes, que son los consumidores, que son los compradores, que no pueden soportar precios muy altos, porque la elasticidad del precio de sus ingresos se va a desplazar a la derecha si bajan los precios, a la izquierda si suben los precios. Entonces las empresas, por toda la oferta que tienen, pero si se ven sometidos a fijar precios mayores, entonces traen desequilibrios en su utilidad. Por eso es importante este análisis marginalista, donde nos va a ayudar a tener un conocimiento de las funciones de la demanda y también de los costos. Ahí es donde está relacionado principalmente y donde se basa sus estudios el análisis marginalista, donde se postula que la demanda de la empresa forma parte de un estudio pormenorizado para lograr ofrecer los productos adecuadamente. De esta manera se optimiza este método para encontrar un equilibrio entre la oferta y la demanda y una fijación de precios adecuada también. Sin embargo, hay algunas limitaciones que es importante conocer dentro del método marginalista. Estas limitaciones exigen un conocimiento total de la función de la demanda y de los componentes, también de los costos, y esto es lo que lo hace un poco más complejo y en los cuales pues son difíciles de identificar, como algunos servicios que varían mucho de unas empresas a otras, y también deja de lado los cambios y los gustos de los consumidores, donde hay mucha maniobra dentro de este desplazamiento de la curva. La aparición de nuevos productos, la etapa del ciclo de vida en que se encuentra el producto en cuestión, el desarrollo, la evolución del mismo. En este método también vamos a ver que las reacciones de la demanda a las variaciones del precio, existen una serie de interrelaciones que van en diferentes niveles de precio y de las cantidades de mercado demandadas a unos niveles diferentes a los otros. Por ello también es importante que los precios se fijen en forma intuitiva, más no desorganizada, y de esta manera poder entender la demanda cuando es alta y ante los niveles del precio también altos, cómo entender y conocer que esa demanda será mucho menor. De esta forma nos va a llevar el estudio de la fijación de precios a través de la demanda a relacionar los precios con la demanda directamente, y esto pues es parte del proceso microeconómico, donde nos dice que las leyes de la oferta y de la demanda nos van a dar las bases en un sistema capitalista, y en base a ello se va a estudiar el comportamiento de los mismos. La demanda provoca cambios en ventas y clientes, eso está claro. Generalmente, ¿qué pasa con estos cambios? Son sobreestimados o mal comprendidos. Es por ello entonces que debemos estudiar muy
pormenorizadamente la elasticidad. ¿Qué pasa con la elasticidad? Esta afecta a la demanda primaria y a la secundaria. La secundaria no es siempre más elástica que la primaria, sino varía según la marca y el ciclo de vida, y depende también de los productos. Si el azúcar se sube mucho, pues entonces va a haber suplementos, ¿verdad? O la elasticidad va a variar porque los consumidores van a buscar productos sustitutos que les satisfagan sus necesidades. La demanda derivada, por otro lado, es cuando la elasticidad de la demanda, ¿verdad?, varía dependiendo de un producto y de la calidad del mismo. Por ejemplo, si existe una demanda de suéteres, es más importante que la elasticidad de la demanda de la lana, porque es el producto final, porque el producto intermedio o los insumos que serían la lana para producir los suéteres varían, pero de acuerdo a los precios de la escasez de los mismos. Sin embargo, el precio de los suéteres en grandes cantidades se pueden establecer determinadas estrategias para poder paliar esa fijación de precios. Entonces vamos a ver que una disminución en el precio de los suéteres aumentará la demanda de la lana. Esa es una de las diferencias, por lo cual es importante conocerlas. Dentro de la misma relación de precios y de la demanda vamos a tener cómo los competidores y los sustitutos van a tener una importancia en los precios, porque los precios, cuando son altos, tientan a competidores a ingresar en el mercado y fuerzan a los competidores a buscar sustitutos con precios mucho más bajos. En las líneas de producto tenemos que abaratar el precio de rollos fotográficos estimula la venta de cámaras y accesorios. Entonces esto es importante conocerlo y vamos a ver cómo tiene relación directa también con el valor del uso. En este método intenta conseguir un precio máximo al producto, que de esta manera permita maximizar la cuota de mercado y alcanzar una rentabilidad apropiada para el mismo y para las empresas comercializadoras. La aplicación práctica se basa principalmente en la identificación de los usos que va a tener el comprador para tomar la decisión de adquirir determinado producto. Entonces el valor de uso es muy importante para poder satisfacer esas necesidades, teniendo en cuenta además los costos en los cuales incurrirá si una mayor calidad trae como consecuencia un incremento de precio. No le va a importar mucho al consumidor, siempre y cuando le dé una mayor satisfacción, y no podrá, ¿verdad?, acudir a los productos sustitutos, y esta elasticidad de la demanda será un poco menor. Y vamos a ver ya casi para terminar la parte de la fijación en función de la demanda, que es a la que en esta parte le damos mayor peso por la razón en la cual es el comportamiento principal, o se tienen elementos mucho más efectivos para saber cuál es el comportamiento del consumo final o el comportamiento de los consumidores, para hacer una fijación de precios a través de métodos lo más adecuadamente posible. Y vemos que en casi todos los bienes y servicios existen unos niveles de precios mínimos que a veces son por debajo, de los cuales el comprador llega a desconfiar de la bondad del bien o servicio que está adquiriendo. Por eso a veces no les importa pagar un poco mayor el precio, pero con una calidad adecuada. Entonces esto quiere decir que los precios muy económicos o demasiado baratos traen desconfianza, sobre todo porque van a ser productos de menor durabilidad o de menor calidad, desde luego. Para ello, el producto debe presentarse en forma adecuada y debe estar claramente definido, tener unas características específicas y saber cuál es el costo para fijar un precio adecuado. De aquí vamos a ver la gráfica que están viendo ahí en su pantalla. La fijación de precios aceptable
siempre va a estar bajo un equilibrio, porque los precios que son muy elevados traen como consecuencia una baja de la demanda, pero sin embargo, si se mantienen en un equilibrio, van a tener una demanda permanente. Si los precios son muy bajos, pues van a tener menor demanda, porque también se va a desconfiar un poco de su procedencia o sobre todo de su durabilidad y de la calidad de los mismos. Por ello, es a veces para los consumidores finales de adquirir un producto que tenga un precio mayor, pero con una calidad garantizada. Eso le va a dar mayor durabilidad en el tiempo, ya sea de vestido, ya sea de aspectos relacionados con la durabilidad de bienes muebles o inmuebles. Sin embargo, esta calidad les va a dar una garantía de mayor uso del mismo. De aquí entonces vamos a pasar a la parte de cómo se fijan los precios en forma empírica y basados en un buen juicio. Aquí no decimos que no sean en forma organizada, no, es importante no siempre basarlo en lo que sería la fijación de precios de acuerdo a la conducta o de los consumidores basado en la demanda de los mismos. También es importante saber y preguntarse qué se entiende por una situación competitiva para entender una mejor forma por qué se pueden fijar los precios en una forma más empírica que en una forma basada más en métodos relacionados con la teoría económica. Y la respuesta sería porque normalmente hay una situación competitiva por la globalización que estamos viviendo entre las empresas pequeñas, medianas y grandes en el mundo del comercio. Ya se, al estar globalizado, todas las transacciones entonces están en el mercado nacional e internacional, pero buscan los mejores precios, pero los consumidores también se han especializado y por eso es importante que se comprenda esa situación competitiva si se cumplen con las condiciones necesarias del mercado, por ejemplo, un número suficiente de vendedores y compradores sin que ninguno de ellos sea especialmente superior a los otros, que haya un equilibrio entre esos competidores. Por otro lado, que también exista una gran transparencia en el nivel de la información para que los consumidores puedan tomar decisiones adecuadas y particularmente en lo referente a los precios y a la calidad. Aquí hablaremos de la homogeneidad de los diferentes bienes y servicios que están dentro del mercado. ¿Cuál sería una buena y adecuada fijación del precio en la parte empírica? Bueno, hay mecanismos que actúan de manera tal que las ofertas y demandas se igualen, ¿verdad?, en un punto de equilibrio y que tiendan a un precio único. Eso es muy difícil, pero sin embargo se da muchas veces por esa misma competitividad o casi único al menos si existe una libre entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno se puede convertir en demandante u oferente si así lo desea, de tal manera que se provoque un ajuste de equilibrio en el mercado. Si todas las empresas fueran en el aspecto profesional equitativas y buscaran una competencia leal, entonces los precios serían más equilibrados. Sin embargo, cuando una empresa quiere dar precios más altos, obviamente que va a bajar la demanda de sus productos y por lo tanto ahí es donde sí es importante que siempre se maneje la fijación de precios en base a la demanda. De ahí tenemos una grafiquita que nos dice que el precio está directamente relacionado dentro del proceso con las ofertas y demandas de los productos y a un nuevo precio, una nueva calidad del producto y que exista una retroalimentación entre el precio y los nuevos productos y los nuevos precios para que los consumidores tomen decisiones lo más acertadas posible. Por otra manera, o de otra manera, vamos a descubrir situaciones competitivas
muy constantes que consisten en innovar diferentes fuerzas dentro del mercado y fijar precios en forma empírica o del buen juicio de los oferentes y su acción, en tanto que ellas no sufran ningún tipo de tropiezo, pero para ello tiene que ser organizado dentro de un sistema equitativo de fijación de precios. Ahora, vamos a ver cómo las fuerzas y los mecanismos que se hacen dentro de la fijación de la oferta y de la demanda de los productos van a buscar una satisfacción de los consumidores, de tal forma que permitan saber cómo se lleva ese procedimiento. Pero es muy difícil conocer las preferencias de los consumidores. Sin embargo, cuando se hacen los trabajos y los estudios de investigación del mercado, se van a obtener mejores resultados. ¿Por qué? Porque se va a conocer la preferencia de los consumidores y de esta manera se va a entender mucho mejor cómo se van a establecer la fijación de precios. En la medida en que las empresas eliminen la interrogante de quién es el consumidor y cuáles son sus preferencias, es cuando la fijación de estos precios empíricos van a ser mucho más equilibrados. Por ejemplo, si se desea avanzar e ir más allá de las metáforas, es necesario dar un contenido preciso, susceptible de interpretación económica a las diferentes fuerzas del mercado, pero también saber distinguir las diferentes etapas del razonamiento para desarrollar modelos que no sean tan complejos, pero que sí claramente se vea la distinción entre las variables y los datos o parámetros de la fijación de precios sea equilibrado. El problema esencial de la formación de estos precios nos muestra por ello que debe ser no al azar, sino que debe ser estudiado, pero en forma empírica, no al azar desde luego porque sería una desorganización, pero sí es importante estudiar y saber de dónde vienen los precios. La respuesta sería que el procedimiento de los marginalistas está basado en los costos y realmente esta es una base casi universal. Sin embargo, hay determinados fenómenos o métodos que nos van a ayudar a considerar los precios como una forma de dados. ¿Qué quiere decir esto? Que le permita a los individuos aplicar reglas de cálculo al margen y después hacer supuestos que cambien en función de la oferta y de la demanda. Para ello es importante entonces siempre buscar el precio a través del punto de equilibrio. ¿Qué sería lo ideal? Ya lo vemos en esta gráfica donde dice que la oferta es la producción que los empresarios ponen a la venta para que satisfaga las necesidades de los consumidores. Y el punto de equilibrio es que todo lo ofertado sea comprado por la demanda, o sea, por los consumidores finales, y esto busque como consecuencia un equilibrio. Eso sería lo primordial. Sin embargo, hay otro tipo de métodos que tenemos que estudiar y que tenemos que comprender. Sin embargo, en la fijación de precios empírica, basados en esta pregunta que de dónde vienen los precios, tenemos que ver en una primera etapa cuáles son los precios dados y cuáles son los individuos que formulan las ofertas y la demanda para en esta base buscar el equilibrio de precios. En un segundo lugar serían cuáles son aquellos precios modificados como consecuencia de la confrontación de la oferta y de la demanda, o sea, de la competencia. Entonces vamos a comprender por qué los precios también varían de acuerdo a la cantidad de los oferentes que están dentro del mercado. Y posteriormente se vuelve a iniciar de manera que van a surgir una serie de circunstancias que nos van a representar una información a un esquema que nos va a ayudar en forma empírica a determinar precios, pero en forma equitativa y equilibrada. Eso es importante. En este mismo esquema vamos a ver un embrión de modelo.
Para construir un modelo tenemos que precisar cómo se fijan los precios en primer término. Segundo, cómo se conforman las ofertas y las demandas dentro del mercado para realizar las transacciones correctas. Y tercero, cómo se modifican los precios para poder lograr tener ese equilibrio. Y de esta forma, las ofertas y las demandas busquen ese punto de equilibrio. Y la forma como se den en la manera más precisa, van a buscar y van a encontrar esos equilibrios que tanto busca la empresa como los consumidores. En este esquema, también el enfoque marginalista tradicional, como los procesos, son principios ya fijados, otorgados, porque existen leyes como la demanda, que son parte de la teoría económica. ¿Pero por quién? Pues los precios son fijados por los mismos individuos. ¿Por qué razón? Pues porque la situación se vuelve muy difícil de modelar y la empresa tiene que modificar la fijación de sus precios si los consumidores no los aceptan, pero tiene que haber un equilibrio entre los mismos. De un lado, porque la selección de cada uno se hace simultáneamente sobre los precios y la cantidad, y por el otro se agregan las funciones de la utilidad o de la producción. Las empresas buscan sus utilidades y los consumidores su satisfacción, pero pueden llegar a un punto intermedio. Por otro lado, los precios de los bienes son forzosamente personalizados. ¿Por qué razón? Porque son muy diversos y las variables del consumidor y su comportamiento tienen que ver con gustos también muy variados. La forma más sencilla de ser equitativo y de afrontar estas circunstancias consiste en suponer que cada bien tiene un precio único, y este precio único es conocido por todos, a partir del cual se configuran diferentes ofertas y demandas individuales, y los consumidores son los tomadores de decisiones en cuanto a esas circunstancias. Por otro lado, vamos a ver que el análisis del trade-off o de la fijación del precio, como la tercera parte y última, nos va a ayudar a conocer cómo en el mercado de la oferta y de la demanda tiene que ver con adquirir un producto a mayor precio, pero con mayor calidad. Si uno paga un menor precio, pues a lo mejor la calidad va a bajar. ¿Cuál es el concepto del trade-off? Tiene que ver con el comercio exterior, y esto está basado en lo que serían las cualidades de un producto. Se pierden al subir el precio, pero se adquieren otro tipo de cualidades al aumentar el precio mismo. También podemos encontrar un plus. Por ejemplo, si comparamos gastar mayor dinero a cambio de una mayor calidad, pues se pierde un poco de dinero, pero se adquiere calidad. O elegir una opción más económica en la cual el ahorro será mayor, pero la calidad será menor. Entonces ahí hay que tomar una decisión, y a eso se refiere principalmente el comercio exterior. Otro ejemplo de trade-off es en el juego del ajedrez, por ejemplo, cuando los jugadores de mayor experiencia avanzan sacrificando algunas piezas menores como peones, pero el resultado va a ser que van a tener mayor movilidad de sus piezas, y eso es parte importante de cómo se maneja la base o la metodología de este método. Entonces, al asegurar esta viabilidad la tenemos en el mercado también. Se van a sacrificar algunos precios cuando se lanzan productos, pero con el paso del tiempo se va a adquirir una movilidad y va a traer mayor utilidad a las empresas. Entonces, eso es una eficiencia asignativa que va directamente relacionada con el valor y los costos de los productos. Y la eficiencia técnica o productiva es cuando se minimizan los costos, dando un cierto mayor nivel de producción, y los incentivos para reducir estos costos pues suelen crear divergencias entre los costos y los precios, pero suelen ser significativos por la calidad al adquirirlo los consumidores.
La relación del precio y volumen de ventas tiene que ver con este análisis también, porque se busca la comparación entre el precio y la marca de varios artículos. Aquí la necesidad, digamos, está entre 200 y 600 casos en función del número de grupos y de su tamaño. Aquí vamos a encontrar una serie de pasos para comprender cuál es ese análisis del trade-off y el cual nos va a ayudar a comparar o adquirir mayor precio, mayor calidad o menor precio, menor calidad. El primero de los pasos es establecer un precio inferior y superior, adecuados a los diferentes niveles intermedios, y entonces buscar el punto de equilibrio. El segundo paso es especificar el conjunto de productos a incluir en el análisis, y lo habitual es incluir los más vendidos hasta alcanzar un 80% de la cuota del mercado acumulada y así garantizar los costos. Este procedimiento se da en base a la identificación de productos que son conocidos por el consumidor. Después, entre los conocidos identificados, identificar aquellos que ha comprado alguna vez, y de entre los comprados identificar los que no repetiría la compra, y posteriormente de los conocidos y no comprados identificar los que se considera para sus futuras compras. Aquí se está haciendo una proyección y se está viendo cuál sería entonces la preferencia futura de los consumidores. Este proceso de simulación de compra pues trae como consecuencia mejores resultados, y las ventajas serían presentar los productos a precios mínimos, identificando si se comprarían a dicho precio o no, y esto da una certidumbre a este proceso de fijación de precios y a garantizar a que los productos se van a adquirir y van a mantener las utilidades de la empresa. El segundo aspecto es si se incrementan los precios y se repite la pregunta hasta que se dejan de comprar los productos, o en su defecto hasta que se alcance el precio de los mismos, y de esta manera conseguir que se continúen comprando en forma permanente. El tercer paso, si este sistema es interactivo o se adapta a las necesidades, se consiguen pistas con las respuestas a nuevas preguntas, y de esta forma se va haciendo más certero el resultado. Y este procedimiento permite establecer probabilidades cada vez mayores de compra con precios que no se habían analizado, y fijar precios que sean adquiridos por los demandantes. De esta forma, este proceso nos lleva a que las elasticidades de los precios de la demanda son mayores que las reales. Para empezar, con precios bajos y como efecto de aprendizaje, se van a ir incrementando de acuerdo a la satisfacción de las necesidades. Sin embargo, esto del incremento del precio pues trae un castigo, y es que bajen los consumidores sus compras. Pero también se puede eliminar el efecto castigo con la fijación de precios aleatorios. Ahí es donde entrarían las ofertas, las promociones, sin bajar la calidad, y los cambios son asociados al precio y no a las marcas, que son las que no varían. Eso le da una garantía a los consumidores, por eso es importante conocerlos. Y este proceso de trade-off es con diferencia en el funcionamiento de lo que sería la teoría económica, pero las premisas están basadas principalmente en lo que cada producto tiene una utilidad específica para cada individuo, y eso es lo que le da una mayor certidumbre. El otro aspecto es, a medida que crece la utilidad y decrece el precio, aumenta la probabilidad de compra. Aquí se elimina el análisis de los bienes de lujo y se satisface la necesidad y la calidad de los consumidores. Los aspectos claves, ya para finalizar, de este funcionamiento, pues tienen una diferencia entre la unidad de los productos y pueden ser compensada con una diferencia opuesta al precio de los mismos, que sea más asequible
pero en la medida en que esos productos se vayan posicionando en el mercado, los precios van a ir bajando y la calidad se va a mantener. Dos productos con la misma utilidad y precio tienen la misma probabilidad de compra. Eso es lo que se refiere a la elasticidad 1 de la demanda. Si la utilidad del producto 1 aumenta, es más negativo el exponente y en ese caso el número de los consumidores va a ser menos elástico. A mayor elasticidad, mayor desplazamiento, mayor será la compra y menor el precio. A menor elasticidad el precio será menor y la compra será el precio mayor y la compra menor. Entonces por eso es importante ver que ese tipo de efectos sean reducidos al máximo para que un funcionamiento adecuado de este análisis tenga que ver con la venta de precios y la utilidad. Y por último vemos las bases donde se desarrollan este tipo de conjuntos de métodos que se basan en la elección y en la operatividad en los diferentes atributos y niveles de los compradores. Los productos deben ser completamente definidos por un conjunto de atributos o lo que se le llama en las ventas los beneficios. Así cada atributo va a proporcionar una utilidad independiente del resto y le va a dar una mayor maniobrabilidad en lo que es la fijación del precio. Y la utilidad es la suma de las utilidades parciales que va a mantener al producto en el mercado. Sin embargo, hay una serie de problemas que es importante conocer, como que aunque los atributos puedan ser independientes, en ocasiones existen algunos determinantes o condicionantes. Por otro lado, la marca puede condicionar la percepción del resto de los atributos cuando es muy importante, y los problemas con niveles de atributos críticos son aquellos que son inaceptables porque condicionan negativamente la valoración del resto de los atributos. Por lo tanto, terminamos viendo este esquema donde la mayoría de los consumidores o demandantes buscan los beneficios intrínsecos, donde valoran la calidad, la marca, que es el posicionamiento del producto y que le da un mayor prestigio, el diseño y el envase. Posteriormente, los beneficios extrínsecos tienen que ser con el servicio postventa o como atiendan a los consumidores, su garantía para poder valorar el producto, la entrega, el mantenimiento, la financiación y al final de todo la instalación para que satisfaga las necesidades de los consumidores. Y de esta manera vemos como todos estos métodos de fijación de precios vienen a desembocar en la satisfacción final de los consumidores y de esta manera hacer un acercamiento directo entre las utilidades, pero también entre los beneficios de los consumidores. Y de esta manera vamos a ver que la fijación de precios a través de los diferentes métodos nos da un mayor equilibrio en el mercado. Y con esto terminamos. Muchas gracias.